Es curioso que en medio de tanta gente arrancándose los cabellos cada vez que aparece un personaje codificado dentro del espectro LGBT, levantando sus lloros al grito de inclusión forzada y alguien quiere pensar en los niños, hay un fandom de otakus que se deleita, idolatran y se identifican con los personajes de una serie que está repleta de tipos musculosos con poca ropa y que se lamen el rostro. Una comunidad que cuando se reúne se ven más gay que la marcha del orgullo, normal teniendo en cuenta que esta gente se crió viendo Sakura Card Captor. Eso sí que era degenerado. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de la franquicia que antojó a una generación entera a inscribirse al gimnasio y manosear a sus amigos, que ha roto más estereotipos de género que cualquier campaña política o ministerio de igualdad. Una obra tan rara como atrapante y el sistema de poder más esquizofrénico que he visto jamás. Hoy hablaremos de un pilar del manga anime. Hoy hablamos de Aclaremos que hablar de JoJo's es hablar de historia del anime, ya que esta serie, que aún se encuentra en publicación, empezó en 1987, hace casi 40 años. Y ha visto nacer, crecer y desaparecer a muchos animes o mangas como Naruto, Bleach, Dragon Ball Z y muchísimas más obras. El shonen se hace repetitivo. El isekai ya no tiene ideas nuevas. Los Spokon ya se quedaron sin deportes. Pero JoJo's es eterno. Para hablar de JoJo's hay que hablar de Araki, el autor de esta obra y un vampiro encubierto que, a pesar de sus actuales más de 60 años, se ve más joven que un adolescente de Netflix y quien ha dedicado la mayor parte de su vida a esta franquicia. Un autor que sabe reinventarse y mejorar de forma incansable. Y aunque no voy a decir que su obra es perfecta, que bastantes errores tiene, Hirohiko Araki no para de seguir mejorando. En cada arco pule su estilo de dibujo, mejora sus tramas, se atreve a experimentar con géneros nuevos, al punto de crear al que, para mi criterio, es uno de los protagonistas con mejor arco de desarrollo, no solo de JoJo's, sino de toda la industria, y mi preferido personal en esta franquicia, y estoy muy ansioso de contarles sobre él. El mangaka supo construir la esencia de JoJo's a pesar de sus cambios, dándole un toque tan auténtico que es imposible que alguien haga algo medianamente similar sin que parezca una burda copia de JoJo's, al punto que da la impresión que toda la industria del anime es solo una JoJo referencia, excepto Diesel, que sí fue un cómic estadounidense que se copió descaradamente el sistema de poder de la parte 3 de JoJo's, aprovechando que en esa época no era muy popular de este lado del charco. Pero JoJo's es un producto único donde su dibujo, historia, tono y estética crean una obra que solo se puede describir como bizarra. Y antes de que un listillo salte a decir que bizarro significa valiente en el idioma español, pues es porque no conoce el poder de JoJo's, ya que en recientes actualizaciones la RAE registró bizarro como raro, extravagante o fuera de lo común en su tercer significado, porque la RAE también es una JoJo referencia. Hay que entender que Araki siempre fue disruptivo con el género, fue alguien dispuesto a apostar todo por sus ideas que no encajaban con las tendencias de la industria, como el ubicar la primera parte de su historia en Inglaterra y hacer que su protagonista sea extranjero y no japonés, algo que, según se cuenta, tuvo que discutir mucho con su editor, ya que nadie creía que eso funcionara. Aún así, defendió su obra y llevó al joven Jonathan Joestar a las páginas del manga, acompañado de una trama que solo se puede definir como la reescritura de Drácula de Bram Stoker, con muchas licencias creativas. Es más, el protagonista de ambas obras se llama Jonathan, se ubica en la Inglaterra victoriana. Ambos protagonistas están enamorados de una dama llamada Erina o Mina,
Y el villano es un vampiro metrosexual muy carismático cuyo nombre inicia con la letra D, siendo el caso de Dio y Drácula. Todo esto adornado con su propio sistema de poder de lucecitas típico del shonen, en este caso llamado Hamon, cuya única diferencia con otros sistemas de energía vital estándar del anime es que se basa en la respiración. Esperen un momento, eso ya no es tan original. Por el lado del apartado visual, Araki se inspiró en Hokuto no Ken, o como lo conocemos en estos lados, el puño de la Estrella del Norte, un clásico entre clásicos. Y si Dragon Ball es el padre del shonen, Hokuto no Ken es el abuelo que se peleó con el diablo en el cerro. Es notable cómo las versiones adolescentes de JoJo's son claramente tomados de Kenshiro, su ropa, peinado y diseño de rostros. A pesar de que la primera publicación de JoJo se realizó cuando Araki tenía 27 años, aún era inexperto y tenía un gran margen de crecimiento, algo que demostraría con creces. Phantom Blood no fue un éxito revolucionario. La trama, si bien entretenida, no era radicalmente deslumbrante. Aún así, ya brillaban rasgos que identificarían la franquicia hasta el día de hoy, como el uso de las famosas JoJo poses, posturas antinaturales y excéntricas que usan los personajes para remarcar ciertos momentos dramáticos, algo que también comenzó a usar en todas las portadas a partir del tomo 2. Esto se debía a que Araki usaba revistas de modelaje como guía para las posturas de sus personajes, una costumbre que sigue teniendo hasta el día de hoy y que es muy común en el mundo del arte. Otro detalle curioso es que sus personajes secundarios poseen nombres inspirados en bandas, cantantes o canciones, principalmente de rock, porque el genio de Araki claramente es metalero. Esto también tiene que ver con su forma de trabajo, ya que le gusta escuchar música extranjera mientras dibuja, una costumbre que yo también tengo y recomiendo. ¿Por qué extranjera? Pues para que la letra no te distraiga mientras trabaja, así que las opciones más comunes son usar música instrumental o en un idioma que no entiendas. Esto se ve desde su primer villano, Dio, por la banda y el músico del mismo nombre. Y también tenemos a Robert Io Speedwagon por la banda Reo Speedwagon. Ambos elementos seguirán apareciendo y consolidándose cada temporada. La historia de Jonathan Joestar llegaría bastante rápido a su fin, llevando nuevamente la contraria a lo establecido por la industria. Araki no derrotó al villano y prosiguió a introducir un nuevo villano mucho más poderoso que forzara a nuestro intrépido protagonista a hacerse más fuerte en una escala exponencial hasta poder destruir el multiverso de un estornudo, sino que decidió darle un final digno en un sacrificio hermoso en el que muere abrazando a su más grande enemigo y hermano, para proseguir la historia con su nieto, introduciendo a un nuevo protagonista, una nueva trama y nuevos secundarios, algo que también alertó a su editor porque era una movida muy arriesgada. Pero si Araki tiene algo aparte de juventud eterna y talento, son huevos. Y esta movida le resultó favorable. En lugar de corregir sobre el papel todos los errores que fue notando en su trama, con retcon, reescritura o introduciendo cosas random, simplemente lo mandó todo a dormir y empezó de nuevo. El segundo JoJo's que se nos presentó fue Joseph Joestar, en apariencia muy similar a Jonathan, pero si el abuelo era un completo caballero, un guerrero estoico y un tipo tan honorable que podría subirse a la nube voladora y tan digno de levantar al Mjolnir con sus propias manos, Joseph es un timador, un tipo que resuelve todo con astucia en lugar de músculo, y alguien que no le disgusta usar trucos sucios para timar a sus rivales y sacar ventaja. Cambios como el del protagonista, sumado a un cambio de ambientación al estar ubicada la historia en América, le dieron un aire fresco a la obra. Los incontables defectos de Joseph permitieron que el protagonista pudiera evolucionar como personaje y tener un arco mucho más claro que su antecesor, ya que al ser Jonathan un hombre tan digno, su evolución es mucho más física y en su nivel de poder,
dándole muy poco margen de desarrollo emocional o mental. El tipo ya era un estándar del héroe clásico cuando inicia la historia, más apegado a los ideales de los 50, lo cual no le favoreció teniendo en cuenta que Toriyama andaba por ahí con lo que sería el modelo arquetípico del prota de shonen, Goku. Joseph, por el contrario, era el protagonista más cercano al cine negro, un estereotipo que ya se veía desde las historias griegas con Odiseo, que era más temido por la agilidad de su labia que la de su espada, pero que había sido poco explotado. La trama también fue más compleja y se expandió enormemente el lore de los vampiros dentro de la franquicia. Los secundarios también fueron fuertemente mejorados, pasando de guerreros random que acompañaban al prota porque su misión era exterminar vampiros, a personajes mucho más pintorescos, como un alemán cyborg buena onda, una femme fatale como maestra, un rival / amigo tremendamente carismático y que, al igual que todos los Zeppeli de esta historia, morirá al poco tiempo de hacerse amigo de un Joestar, y poco más, porque tampoco brilla por tener un elenco muy amplio. Por otro lado, la trama también se hace más compleja, teniendo varias escaladas y villanos a los cuales enfrentar, que son más interesantes que solo secuaces vampíricos de Dio. Los hombres del pilar demuestran tener un set de habilidades variadas entre sí, al igual que se explota al máximo las posibilidades del uso del Hamon. Las batallas son más abundantes y más complejas, lo que hace que la parte 2 de JoJo sea, salvando las diferencias, una versión mejorada de la parte 1. Claro, todo esto bajo esa estela de la lógica trucada típica ya de esta saga, que nos recuerda constantemente que el bizarro en el nombre no está puesto de gratis. Así que si te quieres tomar esto muy en serio, no lo vas a disfrutar, sino que es necesario apagar un poco el cerebro y disfrutar de las estupideces. La trama de la parte 2, al estar mejor estructurada, permite que la obra se extienda un poco más que la parte anterior. Pero una vez que derrotan a los 4 dioses aztecas del fisicoculturismo, es hora de que la historia de este JoJo, como el personaje principal, termine. Es aquí donde llegamos a la parte más popular, querida y quien definió a la franquicia como lo que es. Si la parte 2 fue una mejora de la parte 1 en todos sus aspectos, la parte 3 fue subir al siguiente nivel. Aquí lo bizarro explota de forma radical, especialmente cuando se reemplaza el sistema de poder del curioso pero nada deslumbrante Hamon al uso de los stands. ¿Qué es esto y por qué me encanta tanto? Según palabras de la obra, los stands son la representación del alma del usuario, entidades invisibles a cualquier persona que no tenga este don, y que pueden tener cualquier forma y cualquier habilidad. En serio, cualquiera. Desde un insecto, una enredadera, un tipo musculoso, un carro, un sol, un charco de agua, una antena de radio, una caña, una pistola, una armadura, una espada, una suscripción al canal, lo que sea. Y sus poderes solo están limitados por la imaginación del autor, lo que puede dar desde stands cuya habilidad es golpear muy duro hasta aquellos que deforman las leyes del espacio-tiempo. ¿Qué define estos poderes? Pues lo que al autor le dé la gana, lo que le convenga a la trama para aumentar la tensión o para derrotar al villano ya que está muy roto. El arte de la parte 3 es mucho más angular. Araki pule más sus trazos ya que no se sienten tan rústicos, al igual que las dimensiones de las extremidades. Su manejo de la anatomía de los personajes mejora mucho y la distribución también se mejora. Las cinturas se definen, pero los hombros y pechos aumentan su volumen al punto que parecen llantas. Pero el atuendo de los personajes pasa a ser más detallado y particular. La ropa de Jotaro, por ejemplo, está llena de elementos muy característicos y que lo definen muy bien en su estética, como la cadena en el cuello del saco, la gorra fusionada con el pelo y los 2 cinturones, algo que seguirá usando en todas sus apariciones. Aunque Jotaro en personalidad y estilo es mucho más parecido a Kenshiro de Hokuto no Ken, al punto que el que utiliza Jotaro no es más que una referencia de Kenshiro cuando ambos lanzan esa metralleta de golpes.
Pasamos de un protagonista y un secundario de apellido Zeppeli que muere trágicamente a tener un protagonista y 4 acompañantes. La trama de parte 3 también rompe drásticamente con lo establecido anteriormente. La trama de las primeras partes se resume en presentación de personajes, batalla inicial que demuestra que el prota no está listo y donde apenas logra sobrevivir, arco de entrenamiento y luego enfrentamiento donde al final logra superar por fin al villano. Sí, lo sé, acabo de resumir el 90% de las sagas de cualquier shonen, pero esta parte de JoJo's rompe con eso al convertir la trama en un viaje. Lo que vemos es el recorrido de nuestro intrépido grupo de metrosexuales con alta tensión homoerótica viajar por diferentes medios hasta Egipto para enfrentar al villano, mientras van luchando con enemigos que los asaltan de uno en uno durante todo el camino, eliminando por completo el arco de entrenamiento. Jotaro no entrena, está roto desde el minuto 1, un tipo con la actitud más edgy que verás en toda la franquicia. Es básicamente un Gary Stu en toda regla, ultra poderoso, amado por las mujeres, siempre queda cool y aunque no tenga experiencia siempre termina salvando el día. Lo que es triste ya que Joseph regresa en forma de viejo mentor, pero incluso quien derrota a los usuarios con engaños y tretas es Jotaro. Y no dejan brillar al pobre Joseph en su propia especialidad. Esta parte es la más ambiciosa por mucho de las primeras 3. Es mucho más extensa, aunque su trama es básicamente ir del lugar 1 al lugar 2 mientras pateo gente en el camino, pero quedan en evidencia muchos de los problemas narrativos de Araki, como que prepara muy poco su trama antes de arrancar, y todo lo va inventando en la marcha. Esto se nota especialmente cuando secundarios parecen haber muerto o ser sacados del equipo para regresar al poco tiempo como si nada hubiera pasado. También es evidencia los constantes Deus Ex Machina que les da a sus protas en las batallas finales porque sus villanos se les salen de las manos de lo roto que están en algunas ocasiones. También el que se muestren pistas de cosas que luego no van a ninguna parte, lo que popularizó el meme Araki lo olvidó. Y en eso respeto al fandom de los lamecaras, que son capaces de reconocer los errores de la obra y no llorar para negar lo evidente, que Araki es muy descuidado con su propia narrativa y olvida muchas cosas que había planteado en principio. La parte 4 de JoJo's presenta nuevamente cambios enormes, primero en la trama, que ahora pasa a ser un slice of life, en un pueblito con muchos usuarios de Stan, y a su vez una trama detectivesca para atrapar a un asesino serial. Precisamente este cambio de género sigue manteniendo fresco el producto, donde otras obras más recientes ya aburren a su público y pierden su interés, como lo seguimos viendo más adelante. El arte en esta parte también hace un cambio enorme, pasando de los musculosos personajes que evocan a los guerreros clásicos o héroes de acción de los 90 a diseños más estilizados y esbeltos. Por fin los adolescentes parecen adolescentes musculosos y no fisicoculturistas hinchados con jeringas. El villano también mejora muchísimo, ya que abandona del todo el lore de los vampiros y los villanos ya no son malotes que quieren hacer el mal porque son malos, sino personajes más complejos, humanos, con intereses, traumas, virtudes y conflictos. ¿O a poco un asesino en serie de mujeres obsesionado con las manos y que quiere tener una vida tranquila no es, irónicamente y hermosamente, contradictorio? También corrige fallas de la parte anterior, mostrando un Jotaro más vulnerable y abierto, quitándole ese aura de Gary Stu y haciéndolo un mejor personaje en el rol de mentor que en su rol de protagonista, al punto de que se lo papean un par de ratas. Yosuke, si preguntan quién los dejó así, dices que eran como 10 usuarios de Stan y todos tenían requiem. De Yosuke no hay mucho que decir, es un prota digno que no es lo más resaltable fuera del chiste de su pelo, y de que Araki al parecer estaba preparando un bucle temporal donde se salva a sí mismo en el pasado, pero se le olvidó. Y de que el Yo-Yo Bro que muere en esta parte ni cuenta como Yo-Yo Bro, y es el más olvidable de todos. Es más, desde esta parte comenzamos a notar que los secundarios comienzan a tener mejor desarrollo que su Yo-Yo respectivo. En este caso fue Koichi, y esto se nota mucho más en la siguiente parte. En la parte 5 seguimos a Giorno Giovanna, un tipo cuyo sueño es ser un gángster. Lo que no se explica muy bien, yo supongo que es como ser un Beastars pero con más gángster y menos furro, aunque igual de homo.
Giorno es un tipo con cero carisma y que solo sabe repetir una frase. El que claramente es el protagonista de esta parte es Bucciarati, besto personaje y al que deben matar al final de la historia para que Giorno pueda ser el líder de la mafia en esta escena apresurada del final. Vamos, que Giorno es el líder y cumple su sueño no por merecerlo, sino porque todos los que podían ocupar ese puesto fueron muriendo en el camino. El tipo no hizo nada para ser el líder de los mafiosos, excepto seguir las órdenes de Bucciarati y sobrevivir. Giorno tiene una especie de subtrama sobre que es hijo de Dio usando el cuerpo de Jonathan, pero eso jamás se explora. Supongo que Araki lo olvidó, lo que es triste porque el personaje es un bloque de cartón sin ningún rasgo de personalidad visible y sin arco de personaje. Lo más destacable de él es que tiene tremendo tema. Y también le dan un Deus Ex Machina para rotosearlo al punto de ser posiblemente el personaje más poderoso de toda la franquicia. La trama de esta parte se basa en una de las tramas más famosas del cine negro, que es sobre cómo un personaje asciende en el mundo de la mafia, lo que nuevamente refresca la saga, ubicada ahora en Italia y donde Araki tomó mucho del país para mejorar los diseños de la ropa de sus personajes, llevando sus diseños a pasarelas de alta costura. Lo que vuelve a refrescar esta franquicia es la siguiente parte, la parte 6, donde la trama principalmente ocurre en una prisión, al estilo Prison Break, y rompiendo tal vez el último estándar de la industria shonen que aún le quedaba por romper, porque es aquí donde conocemos a la primera JoJo femenina, algo muy raro de ver incluso a día de hoy. Ver como principal protagonista a una mujer en animes o mangas centrados en peleas y que no sean una chica mágica es realmente extraño. Jolene es, desde que se introdujeron los stands, el prota menos poderoso de todos, lo que más que una falencia es una fortaleza enorme del personaje. No brilla en batalla por ser megapoderosa como su padre, sino por su intelecto y estrategia. Araki aprendió de la multitud de problemas que le generaban los stands tan rotos que introdujo en la parte anterior y le dio poderes bastante débiles pero muy versátiles a este nuevo grupo de personajes, haciendo las batallas más estratégicas y por consiguiente generando más tensión en ellas, ya que casi siempre los protagonistas están en desventaja, al punto de terminar en más de una batalla sangrando hasta por las orejas de las madrizas que le pegan a la pobre, que tiene que aprender a usar sus habilidades a diferencia de la mayoría de protagonistas que ya son expertos o que nacieron con el don de dominarlo en solo un episodio. Luego de parte 6 siguen aún 3 partes más, Steel Ball Run, JoJolion y JoJoland. La última aún está en publicación. Y debido a un cambio de revista, Araki decidió que estas nuevas partes pertenezcan a un universo distinto, lo que explica la decisión de hacer que ese final de parte 6 fuera tan particular. Pero no todo es bueno, JoJo no es perfecta, y Araki se da mucha libertad de improvisación al momento de ejecutar sus tramas, lo que termina no solo con su ya conocida manía de incluir elementos que luego olvida completamente, o de dar pistas de futuros misterios o tramas que terminan en nada, como el misterio de cómo ese chico idéntico a Yosuke, con su mismo rostro, ropa y corte de pelo, le salva cuando es niño, o por qué si el stand de Trish es así, deja huellas así. Lo interesante es que la adaptación de David Production no quita muchos de estos detalles sin explicación, ya que se han hecho parte de la obra y marca registrada de la franquicia. Otro error muy común es lo incoherente que resultan los enemigos secundarios, que a partir de la parte 3 son muchísimos, casi uno por episodio, y que funcionan mucho más como el obstáculo del día al día de una serie infantil, reducidos a simples secuaces que en su mayoría atacan el grupo de forma individual, de los cuales desconocemos sus motivaciones, intereses, por lo que solo destacan en diseño, stand y en algunas características de personalidad muy marcada, lo que los deja al mismo nivel del monstruo de la semana de Power Ranger.
En ocasiones hasta se introducen nuevos villanos de forma absurda, solo para seguir teniendo a quienes golpear en cada episodio o que sigan retrasando el avance de la trama, como cuando se agregan los nuevos usuarios de Stan en la parte 4 o los hijos de Dio de la parte 6. Exactamente igual a cuando en Gears of War te envían manadas de enemigos para ralentizar tu avance mientras logran renderizar la parte siguiente del juego. Y cómo olvidar que a pesar de tener un nuevo prota en cada parte y por lo tanto pueden mantener equilibrada la escala de poder, Araki prefiere seguir usando la vieja costumbre del shonen de hacer que cada enemigo sea más poderoso que el anterior, desperdiciando una ventaja de su propia narrativa. Primero es un vampiro, luego los dioses que crearon a esos vampiros, luego un vampiro que puede detener el tiempo, luego un tipo que puede regresar en el tiempo, uno que puede eliminar la causa y el efecto, rompiendo las leyes de la realidad, y luego un sacerdote que puede reescribir la realidad y moldear el universo a su antojo. Analizar JoJo's es muy interesante porque se puede ver cómo en cada parte el mangaka se reinventa constantemente, hasta ser el pilar que es hoy en día, mejorando constantemente, en especial en el apartado artístico. No como Kurumada, que desde hace más de 30 años empezó a dibujar y sigue haciendo las bocas como si fueran una D mayúscula. Araki nos recuerda en qué consiste ser un artista: en mejorar, reconocer tus fallas y corregirlas, intentar cosas nuevas, luchar por tus proyectos, romper paradigmas y no parar de aprender nunca.